A finales de octubre de 1900, 5 cazadores se adentraron en los bosques boreales de los territorios del noroeste, donde la frontera entre el bosque y la tundra se difuminaba en la fría niebla. Llevábamos rifles Springfield y Winchester, cartucheras de cuero y provisiones de pólvora en bolsas engrasadas, pero encontramos huellas demasiado anchas para un lobo, demasiado profundas para un oso, y un silencio que no era propio de octubre. Lo que se levantó de ese valle dejó solo a uno vivo, una fotografía que se decoloró en un día y medio, y huesos roídos hasta la médula bajo las ramas de los abetos. Por lo tanto, antes de continuar, asegúrate de haberte suscrito y haznos saber desde dónde nos ves. Gracias. Tenía 28 años cuando cogí mi rifle y me adentré en la oscuridad del norte con 4 personas que consideraba capaces de sobrevivir a cualquier invierno. Nos reunimos en el muelle del fuerte Chipewyan al amanecer. 3 grandes trineos estaban en la orilla, cargados con provisiones. Barriles con galletas y guisantes secos, rollos de carne seca de caribú, sacos de harina y sal, hachas, sierras, cuerdas de cáñamo, lonas engrasadas para refugios, linternas de queroseno y provisiones de aceite, cazuelas de cobre y sartenes de hierro fundido. Cada uno de nosotros llevaba un rifle y una cartuchera con 50 cartuchos, cuchillos de caza con hojas de 7 pulgadas, pedernales y yesqueras envueltos en tela engrasada. Teníamos 6 perros de tiro, robustos malamutes de pelaje espeso y patas pesadas, entrenados para tirar de cargas por la nieve y el hielo. La compañía de la bahía de Hudson nos concedió 2 semanas para cazar y almacenar carne para las provisiones invernales del fuerte. Pero había otra razón. 3 cazadores habían desaparecido en esa zona en los últimos 2 meses. Sus trineos fueron encontrados vacíos, los perros muertos, y en la nieve solo quedaban sangre y huesos rotos. James Connolly era el líder de nuestro grupo. Tenía 45 años, 20 de los cuales los había pasado en los bosques del norte, cazando caribúes, alces y osos para los puestos comerciales. Era ancho de hombros y de complexión robusta, con una espesa barba pelirroja salpicada de canas y una cicatriz en la ceja izquierda, donde un oso le había arañado con sus garras en 1886. Se movía con sigilo para su tamaño y hablaba poco, pero cuando daba una orden, nadie dudaba. Llevaba en el cinturón un gran cuchillo Bowie con mango de madera, oscurecido por el sudor y la sangre. Pierre Lafontaine era nuestro rastreador, franco-canadiense de 52 años, mestizo por parte de madre, conocía la lengua de las tribus locales y los senderos que no aparecen en ningún mapa. Tenía el rostro estrecho y arrugado, la piel oscurecida por el sol y el viento, y los ojos negros y atentos. Llevaba una chaqueta de ciervo con bordados de abalorios en los hombros, mocasines en lugar de botas y un gorro de piel con orejeras que su abuela le había cosido 40 años atrás. A la espalda llevaba una vieja escopeta Springfield calibre 45-70, cuya culata estaba rayada y desgastada por décadas de uso. Pierre fumaba en pipa incluso en el frío, su tabaco era fuerte y olía a cedro. David McGregor era un tirador, escocés de 34 años, con mandíbula cuadrada y ojos claros. Había llegado a Canadá 6 años atrás y se había contratado como cazador en la compañía. Llevaba un pesado rifle Sharps calibre 50-90, capaz de derribar a un oso pardo desde 200 metros. Tenía las manos grandes y cubiertas de callos, y sus movimientos eran lentos y precisos. No malgastaba palabras ni balas. Cada disparo que le vi hacer dio en el blanco. Billy Henderson era el más joven. Tenía 17 años. Era hijo de un comerciante del fuerte y se iba de caza seria por primera vez. Alto y delgado, con el pelo pelirrojo y pecas que le cubrían la nariz y las mejillas, se movía con la torpe energía de la juventud. James lo llevó porque su padre se lo pidió y porque el chico necesitaba aprender a sobrevivir en los bosques si iba a quedarse en el norte. Billy llevaba un rifle Winchester nuevo, que su padre le había regalado por su cumpleaños, y un diario de cuero en el que anotaba todo lo que veía. Yo era Thomas Mackenzie, empleado de la empresa e hijo de inmigrantes escoceses. Mi trabajo consistía en llevar un registro de cuánta carne se había almacenado, cuántas pieles se habían obtenido y cuántos cartuchos se habían gastado. Sabía manejar un rifle, pero no era un cazador experimentado, y James me dejó claro que iba allí para aprender y documentar, no para mandar. Salimos del fuerte Chipewyan al amanecer. Los trineos se deslizaban sobre la tierra helada con un suave susurro.
Los perros tiraban con fuerza constante y su aliento se convertía en una espesa nube de vapor en el aire frío. Nos dirigimos hacia el noroeste, a lo largo de la orilla este del lago Athabasca, y luego nos adentramos en el interior, donde un espeso bosque de abetos se cerraba sobre el sendero. La nieve cubría el suelo con una fina capa, de no más de 3 pulgadas, y crujía bajo los patines del trineo y las patas de los perros. Los árboles crecían muy juntos, abetos, pinos, algunos abedules blancos, y sus ramas colgaban bajo el peso del hielo. Al mediodía habíamos recorrido unas 15 millas. Nos detuvimos junto a un arroyo helado para dar de beber a los perros y comer algo. James permitió hacer una pequeña hoguera y calentamos las manos sobre las llamas mientras masticábamos galletas y carne seca. Pierre se quedó un poco apartado, examinando las huellas en la nieve, las marcas de las patas de los conejos, las huellas de las patas de los zorros, los arañazos de las ardillas en la corteza de los abetos. No dijo nada preocupante, pero noté que su mirada se detenía en el oeste, donde el bosque se hacía más denso y oscuro. Por la noche acampamos en un bosquecillo de viejos abetos, cuyos troncos eran tan gruesos que 2 hombres no podían abarcarlos con los brazos. Colgamos lonas entre los árboles, extendimos sacos de dormir de piel de ciervo y encendimos una gran hoguera en el centro. Atamos a los perros a 10 pasos del fuego y les dimos a cada uno un trozo de pescado seco. La noche era clara, las estrellas brillaban como puntos luminosos en el cielo negro y la temperatura bajó a 25 grados bajo cero. Comimos sopa caliente de guisantes secos y carne salada y bebimos té fuerte. James asignó turnos de guardia de 2 horas para cada uno, empezando por David. Me acosté con el rifle a mi lado, escuchando el crepitar de la hoguera y la respiración tranquila de los perros. Al segundo día llegamos al límite del bosque y la tundra. Los árboles eran más escasos y bajos, retorcidos por el viento constante. El terreno se elevaba en suaves colinas cubiertas de musgo y matorrales bajos, entre los que se extendían franjas de roca desnuda. La nieve era más profunda, de 6 a 7 pulgadas en las zonas bajas, pero el viento la barría de las cimas de las colinas, dejando al descubierto la tierra oscura. Avanzábamos más lentamente. Los trineos se enganchaban en las rocas y las raíces. Hacia el mediodía, Pierre levantó la mano para detener la columna. Bajó del trineo y se acercó al borde de una pequeña hondonada, donde la nieve estaba lisa e intacta. Se agachó para examinar algo en el suelo. Nos acercamos. Eran huellas de caribúes. Por la nitidez de las huellas, toda una manada había pasado por allí hacía menos de un día. Pierre señaló la dirección en la que se habían movido, hacia el noroeste, hacia el desfiladero de Kostjani. James asintió y dijo que los seguiríamos por la mañana, después de establecer el campamento base. Montamos el campamento al borde de una hondonada, donde 3 grandes abetos nos protegían del viento. Colgamos lonas, recogimos leña para la hoguera y colocamos las provisiones bajo el toldo. Pierre sacó un mapa de un estuche engrasado y lo extendió junto al fuego. Señaló con el dedo el lugar donde nos encontrábamos, a unas 80 millas del fuerte Chipewyan y a 20 millas del Cañón de los Huesos. Dijo que si los caribúes se habían ido allí, los encontraríamos mañana por la tarde. Por la noche, mientras estábamos sentados alrededor del fuego cenando, se acercó al campamento un anciano Cree llamado Joseph Birdchild. Iba solo, sin perros ni trineo, apoyándose en un bastón de cedro. Tenía el rostro viejo y surcado de arrugas, y el pelo blanco y largo, trenzado en una coleta. Pierre se levantó y lo saludó en lengua Cree, invitándolo a acercarse al fuego. El anciano se sentó lentamente, y sus rodillas crujieron al apoyarse en la piel de caribú que Billy había extendido para él. Joseph Birdchild hablaba inglés con un fuerte acento, pero con bastante claridad. Dijo que había visto nuestro humo y había venido a avisarnos. «No vayan al Cañón de los Huesos», dijo. «Allí, el hambre invernal camina sobre 2 piernas. Hace 3 lunas, su sobrino vio huellas tan grandes que 2 personas no podrían cubrirlas. 2 días después encontraron su trineo vacío, los perros muertos y la nieve cubierta de sangre y huesos completamente devorados. Si oís un aullido que suena como el llanto de un bebé hambriento, corred», dijo el anciano. «No disparéis, no miréis atrás, simplemente corred. El víndigo no conoce la saciedad. Siempre tiene hambre». James le dio las gracias al anciano por la advertencia, pero le dijo que la compañía esperaba carne y que irían donde fueran los caribúes. El anciano lo miró fijamente durante un largo rato y luego sacó un trozo de corteza y carbón de su bolsa. Dibujó una extraña figura.
esquelética, con cuernos ramificados, brazos largos y garras. «Es Wítico», dijo entregándole la corteza a Pierre. «Guárdala. Quizás te proteja, quizás no». Luego se levantó y se alejó en la oscuridad tan silenciosamente como había llegado. La noche transcurrió tranquilamente. Las guardias se sucedieron sin incidentes. Los perros dormían acurrucados, con el hocico entre las patas. Al amanecer, tomamos té caliente, comimos galletas con manteca, cargamos el trineo con provisiones ligeras para 3 días y seguimos las huellas de los caribúes hacia el noroeste. Caminamos todo el día por un terreno accidentado, donde el bosque se hacía cada vez más escaso y bajo. Los abetos eran retorcidos y raquíticos, muchos de ellos muertos, con sus troncos grises sobresaliendo de la nieve como huesos. El terreno subía y bajaba en largas ondas suaves, entre las que se extendían pantanos helados, cubiertos de una fina capa de hielo y nieve. Las huellas de los caribúes seguían en línea recta, sin vacilar, como si la manada supiera exactamente a dónde se dirigía. Al atardecer, el paisaje cambió. Delante se alzaban 2 largas cadenas montañosas que se extendían paralelas entre sí hacia el norte. Entre ellas se extendía un estrecho valle cuyo fondo estaba cubierto por un espeso bosque de abetos. Era el desfiladero de los huesos. Incluso a 1 milla de distancia, sentí que ese lugar era diferente. El aire parecía más pesado, el silencio más profundo. No se veían pájaros sobre el valle, aunque aún faltaban 2 horas para la puesta de sol. Bajamos al borde del desfiladero y acampamos en la ladera sur de la cordillera oriental, donde encontramos refugio entre grandes rocas. Desde allí se veía todo el valle, que se extendía aproximadamente 1 milla de largo y no más de 400 metros de ancho. En el centro del valle había un pequeño lago helado de unos 200 pies de diámetro. Los abetos del fondo del desfiladero crecían muy juntos, con sus ramas entrelazadas formando un dosel continuo de color verde oscuro. Las huellas de los caribúes conducían directamente al desfiladero. Esa noche, en el tercer día de nuestro viaje, el silencio se hizo total. No había pájaros. Me di cuenta de ello cuando recogía leña para la hoguera. No había cuervos, ni urracas, ni carboneros, que siempre gritaban en los bosques de abetos. Incluso las ardillas guardaban silencio. El viento susurraba entre las ramas, pero era el único sonido, aparte del de nuestros propios movimientos. Pierre también lo notó. Dijo que era una mala señal cuando el bosque estaba en silencio. Los animales sienten el peligro antes que los humanos. Se van cuando hay un depredador cerca. James ordenó reforzar la guardia. Ahora había 2 personas a la vez, con turnos de 1 hora y media. Encendieron una gran hoguera y la mantuvieron ardiendo toda la noche. Ataron a los perros cerca del fuego, y estos yacían inquietos, levantando la cabeza de vez en cuando y mirando con las orejas erguidas hacia la oscuridad del desfiladero. Estuve de guardia con David desde medianoche hasta las 2:30. El cielo estaba despejado, la luna casi llena. La nieve reflejaba su luz con un frío resplandor azulado. Podía ver el valle abajo, la oscura masa del bosque y la pálida mancha del lago helado en el centro. Nada se movía. La temperatura bajó aún más. Mi aliento se convertía en una densa nube que se asentaba lentamente en el aire inmóvil. David estaba de pie con el rifle en ristre. Sus ojos escaneaban constantemente el perímetro del campamento. No hablaba y yo no rompía el silencio. El tiempo pasaba lentamente. Contaba mis respiraciones para no perder la concentración. Entonces, alrededor de las 2:30, sentí un olor. Llegó del norte, desde lo profundo del desfiladero, traído por la suave brisa. Al principio pensé que era carroña, un animal muerto que yacía en algún lugar del bosque y había comenzado a descomponerse. Pero el olor no era exactamente así. Tenía una nota amoniacal fuerte, similar a la orina concentrada de un depredador, y debajo de ella un aroma metálico y dulzón a sangre fresca. Y algo más frío, como el olor del invierno y el hielo, que penetraba a través de los otros olores y permanecía en las fosas nasales. David también lo sintió. Frunció el ceño y giró la cabeza hacia el norte, aspirando aire por la nariz. No dijo nada, pero apretó con más fuerza el rifle. El olor permaneció durante unos minutos y luego se disipó tan repentinamente como había aparecido. Pasamos el resto de la guardia en un silencio tenso. Cada ruido nos hacía girarnos, pero no pasó nada. Cuando llegó la hora del cambio, desperté a James y Pierre y les conté lo del olor. James asintió y me dijo que durmiera con el rifle cerca. Me acosté, pero no podía dormir. Estaba tumbado en el saco de dormir,
escuchando el crepitar de la hoguera y las voces bajas de James y Pierre en la guardia. Los perros respiraban tranquilamente, pero uno de ellos a veces gemía en sueños. Al amanecer del cuarto día, bajamos al desfiladero. Las huellas de los caribúes conducían directamente al bosque, y las seguimos, avanzando lentamente entre los densos abetos. El terreno era irregular, cubierto de rocas y raíces. Los trineos se atascaban y volcaban, y teníamos que parar a menudo para enderezarlos. La luz bajo el dosel era tenue y verdosa, incluso al mediodía. El aire olía a musgo y madera húmeda. Habíamos avanzado aproximadamente 1 milla por el desfiladero cuando Pierre se detuvo al pie de un gran abeto. Me acerqué y vi que la corteza había sido arrancada del árbol a una altura de unos 9 pies. Bajo la madera desnuda se veían profundas surcos, líneas paralelas que iban de arriba a abajo, de aproximadamente 1 pulgada de ancho cada una. Había 4 surcos, separados por espacios de 3 o 4 pulgadas. Pierre apoyó la mano en el árbol para comparar. Su palma no llegaba al borde inferior de la corteza arrancada, ni siquiera cuando estiró el brazo por completo. Susurró algo en francés y luego dijo en inglés que eran marcas de garras, pero demasiado altas para un oso. Un oso se pone sobre sus patas traseras y alcanza los 7 pies, tal vez 8. Esto estaba a 9. James examinó el árbol por todos lados. No había rastros de sangre, solo profundos arañazos en la madera. Dijo que continuaríamos, pero que mantuviéramos los rifles cargados. Seguimos adelante. La luz se hacía cada vez más tenue, los abetos más densos. Empecé a ver más árboles con la corteza arrancada, siempre a una altura de entre 2,5 metros y 3 metros. En algunos, las marcas eran antiguas. La madera se había oscurecido y empezaba a pudrirse. En otros, eran recientes. La resina aún rezumaba de las heridas. A mediodía llegamos a un lago helado en el centro del desfiladero. El hielo era grueso y estaba cubierto de nieve. La superficie era irregular, con grietas y escarcha. En la orilla este yacía el cadáver de un caribú. Nos acercamos con cuidado, con los rifles preparados. El cadáver estaba fresco, había sido abatido hacía menos de un día. Era un macho grande, de unos 400 kilos. Tenía la garganta desgarrada de un solo golpe y las vértebras cervicales rotas. Pero la carne no había sido devorada, solo estaba mordisqueado y esparcido por la nieve. Las costillas estaban abiertas, las vísceras extraídas y dejadas a un lado. Los huesos, fémures, húmeros, columna vertebral, estaban partidos con una fuerza increíble y la médula ósea extraída. Pierre se sentó junto al cadáver y examinó el suelo a su alrededor. Había huellas por todas partes. Pezuñas de caribú, donde la manada había pasado corriendo presa del pánico, y otras huellas, grandes, parecidas a las humanas, pero no humanas, de unos 45 centímetros de largo y 20 de ancho. De forma alargada, con dedos largos, había 6, cada uno de ellos con una profunda marca de garra en la nieve. La profundidad de la huella indicaba un peso de unos 400 libras, pero la distancia entre pasos alcanzaba los 8 o 9 pies. David silbó suavemente. Dijo que ningún animal que él conociera dejaba huellas así. Billy estaba un poco más lejos, con el rostro pálido, sujetando el rifle con ambas manos con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. James ordenó volver al campamento. Regresamos por el mismo camino, pero más rápido, casi corriendo. Los perros tiraban sin que se les tuviera que azuzar, con las orejas pegadas y el rabo entre las patas. Incluso ellos sentían que aquel lugar no era el adecuado. Esa noche duplicamos la hoguera. Encendimos 2 fuegos a unos 3 metros de distancia entre sí y colocamos los lugares para dormir entre ellos. Atamos a los perros en el centro, entre las hogueras. Volvimos a hacer guardias de 2 en 2, ahora con turnos de 1 hora. Nadie dormía profundamente. Cada ruido en el bosque nos hacía agarrar los rifles. Hacia las 3 de la madrugada oí un ruido. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba en calma. Luego pensé que era un perro, pero los 6 estaban tumbados en silencio, con la cabeza levantada, las orejas erguidas y los ojos fijos en la oscuridad del norte. El sonido provenía del desfiladero, de las profundidades del bosque, más allá del lago helado. No era un solo aullido claro. Era una nota grave y un grito agudo al mismo tiempo, como si una sola garganta contuviera 2 voces. Sonaba como el llanto de un niño perdido, pero distorsionado, demasiado grave, demasiado largo. Duró unos 10 segundos y luego se interrumpió. 1 minuto después se repitió, ahora un poco más cerca, desde el oeste.
Un minuto más tarde, desde el este, daba vueltas alrededor del campamento. Todos nos levantamos, con los rifles apuntando a la oscuridad. Pierre arrojó 2 grandes brazadas de leña a las hogueras. Las llamas se elevaron alto, iluminando un círculo de 30 pies a nuestro alrededor. Los perros comenzaron a gemir en silencio, acurrucándose unos contra otros. El sonido continuó durante 1 hora. Daba vueltas alrededor del perímetro, sin detenerse nunca en un mismo lugar más de 1 minuto. A veces se acercaba, a veces se alejaba. A las 4 de la madrugada, cesó tan repentinamente como había comenzado. Nos quedamos allí hasta el amanecer, sin bajar los rifles, sin apartar la vista de la oscuridad. Cuando las primeras luces se abrieron paso entre las ramas, James nos envió a David y a mí a revisar el perímetro. Encontramos huellas a 50 pies del campamento, en el lado norte. Las mismas huellas que habíamos visto junto al lago. 18 pulgadas de largo, 6 dedos, profundas marcas de garras. Formaban un círculo alrededor de nuestro campamento, a una distancia de 46 pies. Un círculo completo. Nos había rodeado, estudiándonos, midiendo. David se agachó junto a una huella, con la mano temblorosa mientras la medía. Dijo que debíamos irnos, ahora mismo, inmediatamente. Pero James negó con la cabeza. Dijo que habíamos venido aquí por carne y que la conseguiríamos. Hay caribúes aquí. La manada es grande. Podemos cazar 3 o 4 al día. Luego nos iremos. Pierre se opuso. Dijo que el viejo Joseph tenía razón, que el Víndigo era real y que no debíamos quedarnos. Pero James se mantuvo firme. Había cazado toda su vida en los bosques del norte. Había visto osos pardos, manadas de lobos, glotones. No le asustaban las historias. Nos quedamos. Al 5.º día volvimos a entrar en el desfiladero, esta vez todos juntos, dejando una provisión de suministros en el campamento. Seguimos por la ladera este, manteniéndonos cerca de las rocas, donde los árboles eran más escasos y la visibilidad mejor. Al mediodía encontramos una manada de caribúes en el extremo norte del valle, donde el desfiladero se estrechaba y se convertía en un estrecho paso entre las rocas. La manada era grande, de unas 30 cabezas, y pastaba el musgo que crecía en las rocas. James ordenó que nos dividiéramos. Él y David entrarían por el norte, mientras que Pierre, Billy y yo nos quedaríamos en el sur para cortarles la retirada. Dispararíamos cuando él diera la señal. Tomamos posiciones. Me tumbé detrás de una gran roca a 80 yardas del rebaño, con el rifle apoyado en una grieta entre las piedras. Pierre yacía a mi lado, con su Springfield apuntando a un macho grande con cuernos ramificados. Billy estaba a la izquierda, con la respiración rápida y entrecortada. James levantó la mano. Disparó primero. El eco resonó en el desfiladero. El macho caribú se derrumbó y el resto de la manada se abalanzó hacia nosotros. Abrimos fuego. Apunté a una hembra grande. Disparé, ella tropezó y cayó. Recargué, volví a disparar, fallé. Pierre abatió a otro. David, desde el norte, disparaba sin fallar. Su pesado Sharps derribaba a los caribúes con un impacto incluso desde 200 metros. En 1 minuto todo había terminado. La manada huyó hacia el oeste, alejándose del desfiladero. Habíamos abatido 6 caribúes. Una buena caza. Bajamos hasta los cadáveres y comenzamos a despiezarlos. James y David trabajaban con rapidez y precisión, abriendo las tripas, sacando las vísceras y separando la carne de los huesos con largos cortes de cuchillos de caza. Pierre encendió una pequeña hoguera para ahumar los hígados y los corazones. Billy me ayudó a meter la carne en bolsas de tela engrasada. El trabajo nos llevó 3 horas. El sol comenzó a inclinarse hacia el oeste y las sombras se alargaron. La temperatura bajaba rápidamente, como siempre antes del atardecer. Terminamos con 4 cadáveres y dejamos 2 para más tarde. Volveríamos por ellos al día siguiente. Cargamos las trineos con la carne. Era una carga pesada, alrededor de 800 libras en 2 trineos. Los perros tiraban lentamente. Nosotros empujábamos por detrás, ayudando en las subidas. Salimos del desfiladero cuando el sol tocaba el horizonte. Regresamos al campamento con los últimos rayos de luz. Colgamos la carne en ramas altas, a 12 pies del suelo, para que los depredadores no pudieran alcanzarla. Atamos las bolsas con fuerza, utilizando toda la cuerda que teníamos. La noche del 5.º día transcurrió tranquila, demasiado tranquila, sin ruidos, sin rastros. Estuve de guardia con Billy desde las 2 hasta las 3 de la madrugada, sin hablar, solo de pie junto al fuego, mirando en la oscuridad. El frío se hacía cada vez más intenso.
Mis dedos se entumecían incluso con los gruesos guantes. El aliento se convertía en una espesa niebla que se posaba en la barba como escarcha. A la mañana del sexto día, descubrimos que 2 perros de tiro habían desaparecido. Estaban atados con los demás, los 6 con fuertes correas de cuero a un grueso abeto. 4 perros yacían donde los habíamos dejado, dormidos y acurrucados. 2 habían desaparecido. Las correas estaban rotas, no cortadas, sino desgarradas con tal fuerza que la piel se había desprendido en fibras. Los collares yacían en la nieve, también rotos. Un rastro de sangre conducía hacia el norte, al desfiladero, a un pantano helado. Lo seguimos con los rifles preparados. La sangre corría por la nieve en gotas, luego en manchas anchas, luego en una franja continua de color rojo oscuro. Junto a ella había las mismas huellas. 18 pulgadas, 6 dedos, una distancia entre pasos de 8 pies. Las huellas nos llevaron al borde del pantano. Allí, sobre el hielo, encontramos los restos. No eran cuerpos, eran restos, huesos rotos y esparcidos, pieles desgarradas en pedazos, vísceras arrancadas y abandonadas sobre el hielo. Los cráneos estaban aplastados y el cerebro extraído. Todo había sido devorado. Músculos, tendones, incluso cartílagos. Solo quedaban los huesos, la piel y lo que no se puede digerir. Pierre se dio la vuelta y vomitó. Billy estaba de pie con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta y el rostro tan blanco como la nieve que lo rodeaba. David maldijo entre dientes. James se quedó allí de pie, mirando, con la mandíbula apretada. Vi algo más. Cerca de los restos, en la nieve limpia, había una huella, nítida, profunda. No era una pata, era una rodilla. Estaba arrodillado mientras comía. James ordenó volver al campamento. Inmediatamente, nos pusimos en marcha rápidamente, casi corriendo. Los 4 perros que quedaban corrían a nuestro lado. No fue necesario azuzarlos. Cuando regresamos, la carne colgada estaba en el suelo. Las cuerdas estaban rotas. Las bolsas estaban abiertas. La carne estaba esparcida por la nieve, mordisqueada, los huesos rotos. Todo lo que habíamos conseguido ayer estaba estropeado. 600 libras de carne, 2 semanas de trabajo, destruidas en unas pocas horas. James no gritó, simplemente se quedó de pie, mirando el campamento destrozado, con las manos apretadas en puños. Luego dijo que nos íbamos. Hoy, inmediatamente, recogeríamos lo que pudiéramos y volveríamos al fuerte. Empezamos a recoger el campamento. Enrollamos las lonas, empaquetamos los sacos de dormir y cargamos las herramientas en los trineos. Trabajamos rápido, sin hablar. El sol estaba alto. La temperatura había subido a menos 10 grados, casi cálido para los estándares de los últimos días. Entonces Pierre dijo que teníamos que volver a recoger los 2 cadáveres de caribú que quedaban en el desfiladero. No podíamos volver al fuerte con las manos vacías. La empresa no nos pagaría. ¿Y qué les diríamos sobre el fracaso de la expedición? James se quedó callado un buen rato y luego asintió con la cabeza. Dijo que irían él, Pierre y David. Billy y yo nos quedaríamos en el campamento. Mantendríamos las hogueras encendidas y vigilaríamos los trineos. Se marcharon alrededor del mediodía. Billy y yo nos quedamos. Hicimos 2 grandes fogatas y las mantuvimos bien encendidas. Nos sentamos entre ellas con los rifles en las rodillas. Billy finalmente habló y me preguntó qué pensaba de todo eso. Le dije que no lo sabía, pero que sentía que no debíamos habernos quedado después de oír los aullidos la primera noche. Las horas pasaban lentamente. El sol se movía por el cielo, las sombras giraban. Los 4 perros que quedaban yacían junto a nosotros, con la cabeza sobre las patas, pero con los ojos abiertos y las orejas alertas. Regresaron alrededor de las 4. Vi sus siluetas subiendo por la ladera desde el desfiladero y sentí un nudo en el pecho. Eran 3 cuando se marcharon. Eran 3 cuando regresaron. Exhalé. Arrastraban 2 cadáveres en un trineo improvisado con ramas de abeto. La carne estaba en buen estado, intacta. La habían despiezado allí, en el desfiladero, y solo habían cogido los mejores trozos. Las cuartas traseras, las costillas y el lomo. Unas 300 libras. James dijo que nos íbamos ya. Con 4 horas más de luz, podíamos recorrer 10 millas antes de que anocheciera y acampar lejos del desfiladero. Todos estuvimos de acuerdo. Cargamos los trineos. Enganchamos a los perros. Comenzamos a avanzar hacia el sur, lejos del desfiladero de los huesos, lejos de ese lugar donde el hambre invernal camina sobre 2 piernas. Habíamos recorrido unas 5 millas cuando el sol tocó el horizonte. Nos detuvimos en un bosquecillo de abetos enanos,
donde había un poco de refugio del viento. Montamos el campamento rápidamente, encendimos una gran hoguera y colgamos la carne en las ramas altas. Mantuvimos a los perros atados cerca, ahora a los 4 a 5 pasos del fuego. Comimos una cena caliente. Carne de caribú asada que acabábamos de cazar, galletas y té. La primera comida normal en días. Nadie hablaba mucho. El cansancio se sentía en los huesos. James asignó las guardias. Le dijo a Pierre que hiciera la primera, de 6 a 8 de la tarde. Luego David, luego yo, luego Billy, luego James otra vez. 2 horas cada uno. Al amanecer nos iríamos de allí. Me acosté sobre las 7, escuchando el crepitar de la hoguera y la voz tranquila de Pierre, que tarareaba algo en francés. El sueño llegó rápido, pesado y profundo. Un grito rompió la oscuridad. Me senté de un salto, agarrando el rifle. Era de noche, oscuridad total. La hoguera ardía, pero con poco fuego. Otro grito. La voz de Pierre, pero distorsionada, entrecortada. Disparos. 3 veces. Bang, bang, bang. El eco rodó por las colinas. Salí del saco de dormir, con las piernas enredadas en las pieles. Billy estaba a mi lado, con los ojos muy abiertos, el rostro bañado por las sombras danzantes de la hoguera. James ya estaba de pie, con el rifle en alto. David salió corriendo de su escondite en el lado opuesto. ¿Dónde está Pierre? Lo vi a unos 10 metros del campamento, de espaldas a nosotros, su silueta negra contra la nieve gris. Estaba de pie, con el rifle apoyado en el hombro, el cañón apuntando a la oscuridad del bosque. Grité su nombre. No respondió. Volví a disparar. ¡Bang! Entonces apareció de entre las sombras. No lo vi acercarse. Simplemente estaba allí, entre los árboles, y de repente a 3 pasos de Pierre. La figura se levantó, alta, demasiado alta, con los hombros anchos. Vi la silueta de la cabeza, de forma extraña, con protuberancias que se elevaban en alto, cuernos enormes y ramificados. Pierre se giró, pero demasiado despacio. Se abalanzó hacia adelante a una velocidad imposible para algo tan grande. Extendió la mano, larga, demasiado larga. Agarró a Pierre por el cuello. Lo levantó. En el aire, a 2,5 metros de altura, con las piernas colgando, el rifle se le cayó de las manos. Crujido. Un sonido fuerte, húmedo y horrible de huesos rompiéndose. Disparamos. Los 4. Los disparos se fundieron en un estruendo continuo. 15, quizá 20 disparos en 10 segundos. Vi los impactos. Chispas cuando las balas golpeaban las rocas detrás de la criatura. Salpicaduras oscuras cuando golpeaban su cuerpo. Se estremeció. Gruñó, un sonido grave que vibraba en el pecho. Pero no cayó. Se dio la vuelta, todavía sosteniendo el cuerpo de Pierre. Vi más cosas. La cabeza era un cráneo, blanco, de ciervo o alce, con cuencas vacías de las que emanaba una tenue luz amarillenta y verdosa. Las astas se ramificaban, 12, 14 ramificaciones. El cuerpo estaba demacrado, esquelético, con la piel estirada sobre las costillas. Las manos eran largas, con palmas enormes. Se lanzó a la oscuridad, a una velocidad increíble. En un segundo, su silueta desapareció entre los árboles. Se disolvió en las sombras. Nos quedamos allí, con los rifles humeantes. El aliento se condensaba en el aire frío. Nadie hablaba. En la nieve, donde estaba Pierre, yacía su rifle Springfield. Junto a él, su gorro de piel. Un enorme charco de sangre, oscura y espesa, humeaba en el frío. Las huellas conducían hacia el norte, de vuelta al desfiladero. Huellas profundas, con una distancia entre ellas de 10 o 12 pies. Había corrido. Se oyó un ruido procedente del bosque. Un gruñido, un crujido, carne desgarrada. Billy empezó a llorar. En silencio, con los hombros temblando. David se quedó inmóvil, con las manos apretando el rifle con tanta fuerza que pude oír el crujir de la madera. James miraba a la oscuridad, con el rostro impasible. Dijo que nos íbamos, ahora mismo. Dejábamos todo excepto los rifles, las municiones y un saco de dormir. Íbamos hacia el sur. No pararíamos hasta el amanecer. Dejamos atrás los trineos, la carne y la mayor parte de las provisiones. Solo nos llevamos los rifles, las cartucheras, un saco con galletas y un saco de dormir de piel de ciervo que podían compartir 4 personas. Desatamos a los perros para que corrieran donde quisieran. Nos dirigimos hacia el sur. Caminábamos rápido, casi corriendo, tropezando con el terreno irregular. La luna estaba casi llena, la nieve reflejaba la luz y podíamos ver el camino.
Caminamos 2 horas sin parar. La respiración nos quemaba los pulmones, nos dolían las piernas, pero no aminoramos el paso. Hacia medianoche nos detuvimos junto a un arroyo helado. Nos acurrucamos juntos bajo un saco de dormir, con la espalda apoyada en una gran roca. No encendimos fuego. Temíamos que la luz lo atrajera. Nos sentamos en la oscuridad, con los rifles en las rodillas y las cartucheras desabrochadas para recargar rápidamente. La noche se alargaba interminablemente. El frío penetraba a través de la ropa, a través de la piel, hasta los huesos. Me castañeteaban los dientes y no podía evitarlo. Billy temblaba a mi lado. David y James permanecían inmóviles, con los ojos fijos en la oscuridad que nos rodeaba. No se oía ningún ruido, ni aullidos ni gritos, nada. Solo el viento susurrando entre las ramas de los abetos enanos y nuestra propia respiración. Con las primeras luces del día, nos pusimos en marcha de nuevo. Caminamos todo el día, parando solo para beber nieve y masticar galletas. Al atardecer, salimos de la zona montañosa y entramos en un bosque más llano. Aquí los abetos eran más altos y los árboles más densos. Oímos a un cuervo graznando en algún lugar sobre nosotros, el primer pájaro en días. El sonido era maravilloso. Montamos el campamento en un espeso bosquecillo. Nos arriesgamos a encender una pequeña hoguera. Necesitábamos calor. Nos sentamos alrededor del fuego, calentándonos las manos. Comimos las últimas galletas y un trozo de carne seca. James fue el primero en hablar desde que dejamos el lugar donde murió Pierre. Dijo que teníamos que volver al fuerte, contarle al jefe lo que había pasado. Avisar a los otros cazadores que se mantuvieran alejados del cañón de los huesos. Mostrar el medallón de Pierre como prueba. David dijo que no nos creerían. Dirían que fue un oso, o lobos, o que nos habíamos vuelto locos por el frío y el hambre. Nadie creería en los Wendigo. Recordé la cámara Kodak Brownie que encontramos en el campamento abandonado del desfiladero, que pertenecía al fotógrafo naturalista desaparecido. La llevaba en mi bolsa, pero la había olvidado en medio del horror de los últimos días. La saqué y se la mostré a los demás. Dentro había una película, con 2 fotos ya tomadas. Dije que si volvíamos, si lo encontrábamos de nuevo y le hacíamos una foto, tendríamos pruebas. James me miró como si estuviera loco. David soltó un taco. Billy negó con la cabeza y dijo que nunca volvería a ese lugar. Pero por la noche, cuando los demás dormían, James se sentó a mi lado junto al fuego. Me dijo que había estado pensando en mis palabras. Pierre había sido su amigo durante 20 años. Se merecía algo más que el olvido. Si había alguna posibilidad de demostrar lo que había sucedido, de obtener justicia o al menos un recuerdo, debíamos intentarlo. Le pregunté cómo lo haríamos. Volver al lugar donde murió Pierre, encontrar a la criatura que lo mató, hacerle una foto y sobrevivir. James dijo que tenía un plan. Sabemos dónde vive. En una cueva en el Cañón de los Huesos junto al lago helado. La vimos cuando buscábamos a los perros. La entrada mide 12 pies de altura. Dentro hay huesos y pieles. Llegaremos al amanecer cuando esté durmiendo. Abriremos fuego todos juntos. 20 disparos en 10 segundos. Apuntaremos a la cabeza y al pecho. Si nuestras balas lo hicieron retroceder ayer, 20 disparos a quemarropa lo matarán. Le dije que era un suicidio. James respondió que tal vez. Pero él va, yo puedo quedarme si quiero. A la mañana del 8º día, le dije a James que iba con él. David también aceptó. Billy se quedó callado un buen rato y luego asintió con la cabeza. Dijo que Pierre le había enseñado a seguir rastros el invierno pasado, que había sido bueno con él cuando los demás se burlaban de la inexperiencia del chico. No abandonaría su recuerdo. Regresamos al norte. Caminamos rápido, pero con cuidado. Mantuvimos los rifles cargados y las cartucheras llenas. Al mediodía llegamos al borde de una zona montañosa. Al atardecer vimos el desfiladero de los huesos delante de nosotros. 2 cordilleras rocosas que se extendían hacia el norte y el valle entre ellas. Montamos el campamento en el mismo lugar donde habíamos estado antes, en la ladera sur de la cordillera oriental. Encendimos una gran hoguera. Revisamos los rifles, limpiamos los cañones, engrasamos los cerrojos y contamos las balas. Cada uno tenía 50 balas, 200 disparos para 4 personas. James expuso el plan con detalle. Bajaremos al desfiladero al amanecer. Iremos directamente a la cueva situada en el extremo norte del lago helado. Nos acercaremos en silencio. Tomaremos posiciones a 15 pies de la entrada, todos en fila. Esperaremos a que yo diga «listos», y entonces abriremos fuego todos a la vez. Dispararemos hasta que se nos acaben las balas o hasta que deje de moverse.
Si sale vivo de la cueva, nos retiraremos, pero seguiremos disparando. No correremos, no le daremos la espalda. Nos mantendremos juntos. Todos estuvimos de acuerdo. La noche pasó lentamente. Nadie durmió. Nos sentamos alrededor de la hoguera. Revisamos las armas una y otra vez. Esperamos el amanecer. El cielo comenzó a clarear alrededor de las 6 de la mañana. Nos levantamos, cogimos los rifles y nos dirigimos al desfiladero. Bajamos lentamente, con cada paso cauteloso. La nieve crujía bajo las botas. Un sonido fuerte en el silencio de la mañana. El sol aún no se había elevado sobre la cordillera oriental. El valle yacía en sombras grises. La temperatura era de 20 grados bajo cero. El aire cortaba la cara. Atravesamos un bosque de abetos. Pasamos junto a árboles con la corteza arrancada, junto al lugar donde habíamos encontrado el cadáver de un caribú una semana antes. Los huesos aún yacían en la nieve, blancos y limpios, completamente devorados. Llegamos al lago helado. Lo cruzamos. El hielo era grueso y no hacía ruido. En la orilla norte, al pie de la cordillera rocosa, había una cueva. La entrada era tal y como la recordábamos. 12 pies de alto, 8 pies de ancho, parcialmente oculta por piedras caídas y hielo. Dentro, la oscuridad era profunda y total. Tomamos posiciones. Yo a la izquierda, James a mi lado, luego David y Billy a la derecha, a 15 pies de la entrada. Todos en fila, los rifles levantados, los cañones apuntando a la oscuridad de la cueva. James me susurró que contara hasta 3 y luego disparara. Los demás abrirían fuego cuando oyeran mi disparo. Respiré hondo. El aire frío me quemó los pulmones. Apunté al centro de la entrada, donde la oscuridad era más profunda. Busqué el gatillo con el dedo. 1, 2, 3. Disparé. El estruendo resonó en el desfiladero. Los demás abrieron fuego un segundo después. 20 disparos en los primeros 10 segundos, tal y como habíamos planeado. Las llamas salían disparadas de los cañones. El humo se arremolinaba. Recargué y volví a disparar. Una y otra vez. Desde lo profundo de la cueva se oyó un rugido. Se precipitó hacia la salida. Lo vi por primera vez en su totalidad. Medía 9 pies de altura. Tenía un cuerpo esquelético y la piel de un blanco sucio con manchas grises. La cabeza era un cráneo de caribú, blanco y blanqueado, con cuernos macizos, 12 astas en cada uno. Las cuencas de los ojos estaban vacías, pero en su interior brillaba una tenue luz amarillenta y verdosa. Las manos eran largas, con 6 dedos, y las uñas eran negras y curvadas. Seguimos disparando. Las balas daban en el blanco. Vi salpicaduras oscuras en el pecho, los hombros y el cuello. De las múltiples heridas brotaba sangre oscura, casi negra. Tropecó y cayó sobre una rodilla. Billy gritó algo. No entendí las palabras. Tropecé, caí hacia atrás. La criatura estaba a 2 pies de mí, extendiendo la mano. David dio un paso adelante. Su gran Sharps 50-90 estaba levantada hasta el hombro. Apuntó a quemarropa, a 5 pies. Disparó. La bala le dio en la cuenca del ojo izquierdo. El cráneo se echó hacia atrás por el impacto. Una sustancia oscura, parecida a un cerebro en descomposición, brotó de la cuenca del ojo. La criatura cayó. Seguimos disparando. 8 disparos más mientras yacía en el suelo. El cuerpo se estremecía con cada impacto. Luego se quedó inmóvil. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, con los rifles humeantes. Nadie se movía. Pasó 1 minuto. 2. La criatura no se movía. James se acercó con cuidado. Tocó su pierna con la punta del cañón del rifle. Nada. Se agachó y le puso la mano en el pecho, donde debía estar el corazón. Sacudió la cabeza. No tenía pulso. Estaba muerto. Recordé la cámara. La saqué de la bolsa con manos temblorosas. Retrocedí 3 metros para capturar toda la imagen. Apunté con el objetivo. La criatura yacía en la nieve ensangrentada a la entrada de la cueva. Un cuerpo esquelético de 9 pies con enormes cuernos ramificados. El pecho y el cuello estaban cubiertos de heridas de bala, con sangre oscura coagulada alrededor. El cráneo tenía 3 agujeros, 2 en la zona de la cara y uno grande en la cuenca del ojo izquierdo. 4 cazadores estaban de pie junto a él con sus rifles, cansados y manchados de sangre, pero vivos. Apreté el obturador. ¡Clic! La foto estaba tomada. Quería hacer una segunda. Me acerqué, apunté a la cabeza y la parte superior del torso de la criatura. En ese momento, abrió el ojo derecho. Una tenue luz amarillenta y verdosa me miraba desde lo profundo de la cuenca vacía. La mandíbula se entreabrió.
De la garganta salió un susurro ronco, palabras en un inglés distorsionado, una voz parecida al chirrido de una piedra sobre el hielo. El hambre nunca muere. Apreté el obturador. ¡Clic! Segunda fotografía. El ojo se cerró. La luz se apagó. La criatura ya no se movía. Nos quedamos allí de pie durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. James finalmente dijo que teníamos que volver al campamento a por las trineos y las herramientas. Teníamos que transportar el cuerpo de vuelta al fuerte, mostrárselo a los superiores y demostrar que era real. Dejamos al ser, lo cubrimos con una lona que encontramos en la cueva y lo sujetamos con piedras pesadas. Volvimos al campamento, cargamos las trineos con herramientas, hachas, sierras, cuerdas. Nos llevó 3 horas. Cuando regresamos a la cueva, era casi mediodía. La lona y las piedras estaban en su sitio, tal y como las habíamos dejado. Apartamos la lona. El cuerpo había desaparecido. En la nieve solo quedaba una silueta oscura. Una mancha de sangre y algún tipo de líquido aceitoso que repetía con exactitud los contornos del ser. 9 pies de largo, hombros anchos, brazos largos. La mancha humeaba en el frío, evaporándose lentamente. Las huellas conducían desde ese lugar hacia lo profundo del bosque. No eran huellas humanas ni de animales. Eran unas huellas extrañas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado por la nieve. Las huellas tenían 2 pies de ancho y se dirigían directamente hacia el norte, hacia la parte más profunda del desfiladero. Lo seguimos, alrededor de 1 milla. El rastro conducía al borde de un lago helado en la parte norte del valle, un lago que no habíamos visto antes. El hielo aquí era grueso y estaba cubierto de nieve. En el centro del lago, el hielo estaba roto, con un agujero de unos 6 pies de diámetro. Alrededor del agujero en el hielo había manchas de la misma sangre oscura y jirones de cerdas blancas. El rastro se interrumpía en el borde del agujero. Nos quedamos de pie junto al agujero, mirando el agua negra bajo el hielo. La profundidad era desconocida. No se veía el fondo. James tiró una piedra al agujero. Un chapoteo. Silencio. No oímos cómo la piedra llegaba al fondo. David dijo que teníamos que irnos. Ya. Estuve de acuerdo. Billy ya se había dado la vuelta y se dirigía hacia la orilla del lago. Abandonamos el Cañón de los Huesos la tarde del 8 de noviembre de 1900. Regresamos al fuerte Chipewyan al amanecer del 9 de noviembre. Envié inmediatamente la película a revelar al estudio fotográfico de la compañía del Hudson. Di un detallado testimonio al jefe del fuerte, Walter Trevelyan, sobre los acontecimientos. Mostré el medallón encontrado de Pierre Lafontaine como prueba de su muerte. El 12 de noviembre se reveló la película. Las 2 fotografías salieron nítidas. La primera mostraba a 4 cazadores de pie junto al cadáver de un vindigo en una cueva del Cañón de los Huesos. La criatura, de casi 3 metros de altura, yacía en la nieve, con su esquelético cuerpo cubierto de heridas de bala y cuernos ramificados. Los detalles eran claros. Manos de 6 dedos con garras negras, un cráneo de caribú en lugar de cabeza y un torso demacrado. La segunda fotografía era un primer plano de la cabeza y la parte superior del torso de la criatura, mostrando los daños causados por las balas y su extraña anatomía. Le mostré las fotos al jefe del fuerte, al sacerdote padre McIntosh y a varios comerciantes de la compañía. Las reacciones fueron diversas. El jefe del fuerte las miró detenidamente y luego dijo que organizaría una expedición para verificarlo. El sacerdote se negó a comentar. Calificó las fotografías de obra del diablo y me ordenó que las destruyera. Los comerciantes sacudieron la cabeza. Algunos dijeron que era un engaño, que había utilizado un disfraz o un muñeco. El 15 de noviembre, una expedición de 6 personas, dirigida por el jefe del fuerte, partió hacia el desfiladero de Costianoe. Regresaron 4 días después. Encontraron la cueva, los huesos en su interior, el lugar donde yacía el cadáver. La mancha de sangre aún era visible en la nieve, pero la criatura ya no estaba. Encontraron el agujero en el hielo y confirmaron su existencia. El jefe escribió en su informe que los cazadores probablemente se encontraron con un gran depredador, tal vez un oso de tamaño inusual, y en estado de estrés y fatiga lo percibieron como una criatura mítica. El 20 de noviembre le mostré las fotos al anciano Joseph Burchild. Miró las fotos durante mucho tiempo, con el rostro impasible. Luego dijo, «Es Witico, no lo matasteis. No se le puede matar mientras exista el hambre en los corazones de las personas. Ha vuelto al hielo, al frío, de donde vino. Volverá». En diciembre comencé a notar algo extraño.
La primera fotografía, que guardaba en una carpeta de cuero en un lugar seco, comenzó a cambiar. El 3 de diciembre, al observarla a la luz de una lámpara de aceite, noté que la imagen de la criatura se había vuelto ligeramente borrosa, especialmente en el pecho y las extremidades. Las figuras de los cazadores seguían siendo nítidas, al igual que el paisaje, pero el cuerpo del Víndigo estaba perdiendo detalles. Para el 15 de diciembre, la borrosidad se había intensificado. Los detalles del cuerpo, costillas, piel, garras, se habían vuelto menos distinguibles, como si alguien los hubiera borrado cuidadosamente. El 10 de enero de 1901, la imagen de la criatura en la primera fotografía casi había desaparecido. En la imagen se ven claramente 4 cazadores con rifles, de pie en la nieve junto a la cueva, pero entre ellos solo hay una mancha borrosa, como niebla o un defecto de la película. Los detalles, cuernos, garras, cráneo, ya no se distinguen. La segunda fotografía se había descolorido aún más. En ella solo se ven sombras y contornos borrosos. El 1 de febrero, ambas fotografías estaban completamente descoloridas. En la primera solo se ven claramente los cazadores y el paisaje. En el lugar donde yacía la criatura solo queda una tenue mancha gris. En la segunda fotografía, el fondo está casi limpio, con sombras apenas perceptibles. Mostré las fotografías a varios expertos en fotografía en el fuerte y en Edmonton, donde fui en marzo. Todos dijeron que se trataba de una degradación natural de la emulsión o defectos de revelado. Nadie pudo explicar por qué solo había desaparecido un elemento de la imagen y el resto de los detalles seguían siendo nítidos. El 15 de marzo envié un informe detallado a la sede de la empresa Hudson's Bay en Londres, con una descripción de los hechos y adjunté las 2 fotografías descoloridas. En abril recibí una respuesta. Me pidieron amablemente que no difundiera más estas historias, que dañaban la reputación de la empresa y asustaban a los cazadores potenciales. David McGregor nunca volvió a Bone Canyon. Siguió cazando para la empresa durante 2 años más. Luego se mudó al sur, a Saskatchewan, donde abrió una pequeña tienda. Siempre llevaba su Sharps cargada, incluso en la ciudad, incluso cuando dormía. Cuando lo conocí en 1903 y le pregunté si recordaba aquella mañana en la cueva, asintió con la cabeza, pero no dijo ni una palabra. Billy Henderson se quedó en Fort Chipewyan. Ya no participaba en cacerías importantes, sino que trabajaba como empleado en el almacén de la empresa. Se casó en 1902 y tuvo 3 hijos. Quemó su diario de cuero, donde anotaba todo lo que veía en la expedición. Me dijo que algunas cosas no debían quedar escritas. James Connelly regresó a Bone Canyon en la primavera de 1901. Se llevó consigo a 2 jóvenes cazadores y a un sacerdote. Buscaban los restos de Pierre Lafontaine para darle sepultura cristiana. Encontraron una cueva con huesos en su interior, pero nada que pudiera identificarse como Pierre. James siguió cazando durante 5 años más y luego se retiró. Murió en 1908 de neumonía. Antes de morir, me dijo que a veces, en las largas noches de invierno, oía un aullido que sonaba como el llanto de un bebé hambriento, y sabía que Witico seguía allí, en el frío y el hambre, esperando. En cuanto a mí, dejé la compañía del Golfo de Hudson en 1902. Anoté lo que vi, aunque sé que ningún gobernador ni ningún científico lo aceptará por completo. Las fotografías desaparecieron por completo, pero el recuerdo permaneció. Recuerdo la voz que susurró desde su boca muerta. El hambre nunca muere. Entonces comprendí que no habíamos matado al Wendigo, solo lo habíamos herido, lo habíamos hecho retroceder. Se había vuelto al hielo, a las profundidades de los lagos fríos, donde el agua es negra y sin fondo. Y sé que si alguna vez vuelvo a oír ese sonido, un aullido que mantiene una nota grave bajo un grito agudo al mismo tiempo, que suena como el llanto de un niño perdido en la oscuridad del invierno, ninguna mapa, ninguna orden, ninguna promesa me obligará a volver a los bosques del norte, donde el hambre invernal camina sobre 2 piernas y nunca conoce la saciedad.